Hola, ¿qué tal? Yo soy Joaquín y hoy vamos a ver la prueba de correlación de Kendall. Vamos a ver dos tipos de Kendall, que sería Tau B de Kendall y Tau C de Kendall. Ambas pruebas la vamos a ver en SPSS y vamos a determinar cuál es la mejor para tus datos si lo que quieres hacer es una correlación de datos ordinales. Adicionalmente a esto, vamos a sacar lo que sería la potencia estadística, que nos va a permitir saber si estos datos que estamos obteniendo los podemos llegar a generalizar a partir de la muestra que tenemos. También vamos a sacar el tamaño del efecto, que nos va a permitir saber si esto que estamos encontrando es clínicamente relevante e importante. Y si es así, ¿de qué tamaño? ¿Es una correlación chiquita, una correlación mediana, una correlación muy grande? ¿Y eso es relevante o no? Independientemente si se debe a productos del azar, que sería la significancia. Y por último, vamos a sacar lo que sería el cómo reportarlo en formato APA. Y bueno, vamos a comenzar con la clase. Como lo han visto a lo largo de todos los videos, lo importante aquí es la pregunta de investigación. ¿Cuál es el problema al que ustedes quieren encontrar una respuesta? Sin esta pregunta de investigación va a ser muy difícil realmente hacer y diseñar e implementar un buen estudio. Para este caso, vamos a tener esta pregunta de investigación. Un investigador está interesado en conocer si existe relación entre la escolaridad y nivel socioeconómico y la escolaridad y la violencia. Es decir, quiere saber si hay una relación entre estas dos variables, ¿no? El nivel socioeconómico y violencia con respecto a la escolaridad. Bien, esta pregunta de investigación va a derivarse en lo que será la hipótesis. Debemos recordar que las pruebas estadísticas son pruebas de contraste de hipótesis. Si no tenemos una buena hipótesis, entonces no vamos a poder desarrollar lo que sería el análisis estadístico. Y no vamos a poder concluir ni tampoco vamos a poder discutir los resultados que a nosotros nos estén saliendo. Bueno, entonces, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es un enunciado tentativo que va a ser probado. Este va a estar construida por el tipo de prueba que vamos a ocupar, la palabra significativas, que en este caso nos vamos a referir a la significancia, a la probabilidad y a la confianza y al error. Es decir, si este está por abajo de 0.05, que sería el estándar que nosotros ocupamos en las ciencias sociales. Y bueno, esto nos diría si se debe o no se debe a productos del azar. Es decir, puede algo estar correlacionado, pero puede estar correlacionado de manera azarosa. Lo que nos interesa es que realmente no sea de esa manera. ¿Qué otra cosa? Tiene que incluir lo que serán las variables que vamos a ocupar, la dependiente o la independiente. Ahorita vamos a ver que en realidad en las correlaciones no existen las variables dependientes o independientes, por lo cual tendríamos que hacer una pequeña modificación de la hipótesis. Bueno, cuando nos referimos al tipo de prueba que vamos a usar, me refiero a diferencias, relación o predicción. A partir de estas pruebas y tipos de análisis, vamos a derivar las pruebas que pueden existir, las pruebas de hipótesis. Es decir, puede ser una prueba de hipótesis de diferencias, o una de relación o una de predicción. Esas son las únicas que puedo llegar a hacer. En el caso de lo que sería este video, son las pruebas de correlación de Pearson, estaremos haciendo la relación. Y a partir del nivel de las variables que vamos a tener, nivel de medición, y el tipo de variables que vamos a tener, puede ser coeficientes de phi, puede ser un punto biserial, Spearman, Pearson o Kendall. Entonces, si a ti lo que te interesa realmente son conocer diferencias entre dos grupos, pues a lo mejor a ti lo que te interesa son otras pruebas estadísticas. Lo mismo sería para predecir. Si tú quieres predecir lo que sería saber si una variable realmente está prediciendo a otra, eso sería una regresión logística o una regresión lineal. Te invito a ver lo que serán los videos de regresión logística en este canal, ¿no? Bueno, ahora, ya que sabemos qué tipo de prueba vamos a ocupar, vamos a hacer nuestra hipótesis. En este caso, tengo dos hipótesis. Como les dije, aquí en lo que serían las pruebas de relación no existen variables dependientes o independientes, simplemente existen variables. Entonces, aquí vamos a incluir el tipo de prueba, significativas y variables. Entonces, la primera quedaría así. No existe relación significativa entre la escolaridad y su nivel socioeconómico. Aquí tengo un pequeño problema, voy a cambiarlo de una vez. Su socioeconómico, su nivel más bien, su nivel socioeconómico. Listo. Y lo que sería, la siguiente sería, no existe relación significativa entre la escolaridad y la violencia que sufre. Es decir, tengo dos hipótesis diferentes. Deben de recordar que las pruebas de correlación ocupan nada más lo que sería el cruce de dos variables.
por lo cual no puedo meter tres variables al mismo momento, porque lo que va a pasar es que no se va a producir. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, ahora, ¿qué criterios me tengo que basar para saber qué prueba estadística tengo que ocupar aún siguiendo de relación? Ya vimos que hay un montón de pruebas de relación. Puede ser Pearson, Spearman, Kendall, punto biserial, etcétera. Sí, nosotros debemos recordar que no tenemos variables dependientes o independientes. Vamos a ocupar los criterios de la estadística inferencial. Cuando ocupamos estadística paramétrica y cuando ocupamos estadística no paramétrica, va a ser a partir de la homogeneidad de nuestros datos. En este caso, como no vamos a comparar grupos, no podemos sacar la homogeneidad. Eso es importante. Y la asignación y selección de los participantes hacia los grupos tiene que ser aleatoria. Como repito, no vamos a tener variables independientes, pues entonces esta cuestión de la estadística paramétrica no aplica para lo que serían las pruebas de relación. ¿Qué nos tenemos que fijar? El nivel de medición de las variables. Entonces, cuando tenemos niveles de medición que serían intervalares o de razón, ocuparíamos estadística paramétrica. Para Kendall, en realidad lo que va a pasar es que tenemos niveles de medición para ambas variables de niveles ordinales. Entonces, corresponde a lo que sería la estadística no paramétrica. Si estuviéramos hablando de niveles nominales, estaremos ocupando lo que sería la prueba de chi cuadrada. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que fijarnos? Puede cumplir con la homogeneidad o no homogeneidad. En este caso, para la estadística paramétrica, se prefiere Kendall cuando no cumplimos con la distribución normal de nuestros datos. Entonces, ocuparíamos la prueba de Kolmogorov o la prueba de Shapiro, a partir de si nuestra muestra es más de 50 o menos de 50 casos. Ahorita las vamos a sacar en este mismo video. Entonces, ya con este criterio de decisión, podemos tener lo que sería la correlación. Si tenemos dos ordinales, dos variables ordinales, ordinal, podremos ocupar, y bueno, si se cumple con los supuestos de la normalidad, podemos ocupar Spearman. Y si no se cumple, pues también Spearman. Intervalar y de razón con una ordinal sería Spearman y Spearman. Intervalar y de razón o intervalar y de razón, ocuparíamos Pearson si se cumple con los criterios de normalidad de los datos. Si no se cumple, también Spearman. Ahora bien, aquí en Kendall hay un empate entre lo que sería Spearman y Kendall. Es decir, podemos ocupar Spearman y Kendall. Sin embargo, Kendall está diseñado después de lo que se desarrolló Spearman y Kendall cumple con un criterio diferente de lo que sería Spearman. Si ya pudieron ver el otro video, vayan a ver lo que serían las pruebas de correlaciones de Pearson y la de Spearman. Ambas están en el mismo video. Yo ocupo y se suele ocupar lo que sería Spearman y Pearson cuando tenemos niveles de medición intervalares. Y si no cumplimos con las pruebas de los supuestos de normalidad y tenemos niveles intervalares, entonces ocupamos Spearman. Es la más ocupada. Pero aquí Kendall, no importa si cumplimos o no cumplimos con los criterios de normalidad. Aquí no nos podemos subir o bajar. Entonces, ¿cuándo se ocupa Kendall? Esta es la diferencia entre tau b de Kendall y la tau c de Kendall. Cuando tenemos variables ordinales que tienen los valores empatados, como puede ser una tabla de 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, es decir, los niveles de medición de lo que serán los grupos de mi variable dependiente, perdón, de mi variable, de mis variables ordinales, pues entonces nosotros ocuparíamos tau b de Kendall. El ejemplo que aquí les pongo sería aquí. Es decir, escolaridad, tengo primaria, secundaria y universidad. Tengo tres niveles en mi variable. Para la siguiente variable sería nivel socioeconómico, tengo baja, media y alta. Es decir, tengo una tabla de 3x3. Entonces, si yo le agregara otro nivel, que sería nivel socioeconómico, no sé, súper alto, entonces, y a escolaridad le pusiera posgrado, tendría una tabla de 4x4. Entonces, son los niveles de mi variable que estoy ocupando, las variables que quiero saber si se están relacionando o no. Estas variables, evidentemente, son ordinales. Es decir, yo tengo que cumplir, tengo que hacer primaria para poder pasar a universidad. Y no puedo hacer la secundaria si no he hecho la primaria. Es decir, son rangos ordenados que no tienen que tener el mismo intervalo. Es decir, son intervalos no fijos. Esa es la característica principal de las variables ordinales de Kendall. El nivel socioeconómico puede tener igual bajo, medio y alto, y entonces yo no puedo tener el súper alto o el alto si no he pasado por los otros niveles de medición. Por los otros, perdón,
los otros niveles de mi variable ordinal. Entonces, cuando ocupo Spearman, Spearman yo la podría ocupar cuando igual tengo estos niveles de medición, no cumplo con los intervalos, pero nada más tengo casillas, pero a lo mejor funciona bastante bien cuando mis pruebas son intervalares y realmente tengo datos continuos. Datos que pueden ser 4.5, 4.8, la sumatoria de datos. Debemos recordar que estos datos no se pueden sumar. O sea, yo no puedo sumar bajo y medio y tener el alto. Entonces, para esto ocupamos la tau B de Kendall. Cuando ocupamos tau C de Kendall, va a cumplir los mismos criterios del nivel ordinal. Sin embargo, aquí vamos a tener que los datos se ignoran los empates. Entonces, yo puedo tener aquí escolaridad baja y alta. Es decir, esta es una variable ordinal. La alta, pues es más alta que la baja, y yo tengo que pasar por la baja para llegar a la alta. Es decir, no son datos dicotómicos nominales. Eso es importante. Un dato dicotómico nominal serían hombres y mujeres. Un hombre no es más que una mujer, ni una mujer es más que un hombre. Son datos y cajas separadas. Aquí en escolaridad son dos niveles, pero uno está por encima del otro. Uno sí vale más que el otro. Y entonces, la siguiente podría ser esta, violencia, y voy a tener nula, baja, moderada y alta. Lo mismo, yo tengo que pasar por la nula, la baja, la moderada para llegar a la alta. Son datos ordinales, ordenados, que a lo mejor no tienen el mismo nivel de intervalo. Si ustedes pueden ver el violentómetro, pues el violentómetro, pues comenzamos con comentarios hirientes, juegos violentos, que la cachetada, que el pellizco, y va aumentando de manera escalar, ¿no? Hasta control, violencia psicológica, violencia física y hasta el homicidio, etcétera. Entonces, estas serían las diferencias entre tau C de Kendall si nuestras variables realmente no están empatadas y lo que sería la tau B de Kendall. Entonces, si ustedes pueden distinguir estas, pues son muy diferentes entre unas y las otras. Entonces, bueno. Otro detalle. Aquí le pongo variables independientes. Si ustedes se dan cuenta y han hecho otros análisis estadísticos, como puede ser una TD-Student o una ANOVA, estas variables que estamos viendo aquí serían perfectamente ocupadas en aquellos momentos cuando nosotros quisiéramos ocuparlas como variables independientes. Entonces, es porque a lo mejor tengo una escolaridad baja o alto, que va a haber diferencias en nivel de violencia siempre y cuando fuera una variable continua y de manera intervalar. Entonces, aquí en vez de nula, baja o moderada, yo tendría que tener pues un puntaje, 8, 9, 20, 30, que serían como los puntajes que yo estoy obteniendo de mis escalas. Entonces, lo mismo, yo puedo tener violencia y nula, baja, moderada, y serían mis grupos de comparación con respecto a la escolaridad, que la escolaridad yo la podría medir en un nivel de intervalo fijo, como los años que han estudiado. Y entonces yo podría ocuparlas como variables independientes. Entonces, aquí en la realidad, ¿cómo podemos caracterizar lo que serán las pruebas de Kendall? Pues es que si nosotros las pensáramos, ambas variables serían como variables independientes. Entonces, aquí es como un pequeño detalle que yo sería el criterio como para poder usarla. Debemos recordar que aquí no hay variables dependientes o independientes, ninguna va a afectar a la otra, pero yo las podría visualizar como si ambas fueran variables independientes. Y bueno, al final nosotros estaríamos buscando que una esté relacionada a la otra. Bien. eh, Ahora, ¿cuál va a ser el criterio de interpretación para sacar la prueba? Van a ser los mismos que encontramos en Pearson y Spearman. Vamos a tener que si los datos se están desagrupando y no siguen un orden lógico, pues van a tener una ausencia de correlación. Es decir, las variables no guardan una relación. Las variables se comportan como ellas quieren. No están correlacionadas. ¿Cuándo voy a tener una correlación positiva? Pues cuando mis datos realmente sí estén guardando una relación y hay un incremento de una variable por encima de la otra. Es decir, entre más una aumenta, la otra también está aumentando. Es decir, ambas variables van en el mismo sentido. Una sube y la otra sube. Cuando tengo una correlación negativa, es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Entonces, en realidad, aquí hay un incremento de una variable y el decremento de lo que sería la otra variable.
Entonces, a partir de qué tan agrupados estén y condensados los datos, pues vamos a tener diferentes niveles de correlación. Vamos a ver esto aquí. Entonces, en la correlación, cuando los datos se están agrupando de una manera muy poco concentrada, vamos a tener correlaciones bajas. Entonces, puntuaciones de punto 1, punto 2 y punto 3 van a ser consideradas bajas, independientemente si son positivas o negativas. Vamos a tener correlaciones medias cuando tengamos correlaciones de punto 4, punto 5, punto 6, también pueden ser positivas o negativas, y vamos a tener correlaciones altas cuando estemos hablando de punto 7, punto 8 y punto 9. Y lo que será la correlación perfecta, la cual, pues, a menos de que estemos empatando la misma variable, pues, va a ser una correlación de 1. Y, obviamente, lo que sería la ausencia de correlación, todas aquellas calificaciones que estén rondando el 0. 0.1, pues, sería una correlación prácticamente nula, ¿no? Ya no son las décimas, sino estamos hablando de las centésimas. Está por abajo de punto 1. Entonces, estas son las correlaciones positivas o las correlaciones negativas. Bien, muy bien. Ahora vamos a tener lo que sería el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es el grado en que la hipótesis nula va a ser falsa, es decir que no es cierto cuando sí hay diferencias, o en este caso sí hay relación. Va a calcular el tamaño de un tratamiento, es decir, el tamaño encontrado es grande, es importante, es clínicamente relevante. Y nos va a indicar cuánto de la variable dependiente va a explicar o predecir o controlar de la variable dependiente. En este caso, pues no aplica. Si estuviéramos hablando de diferencias o de predicción, pues esta variable sería la que nos puede decir cuánto está prediciendo o controlando. En este caso, nos va a decir cuántos están relacionando. Y la potencia estadística, que es la capacidad de la prueba para detectar esas diferencias, esa relación o predicción donde estén presentes. Y convencionalmente es de 80%, que será 1 menos beta, que nos da 0.8, y esto va a indicar que existe un 20% de probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, que no hay diferencias, no hay relación cuando realmente sí las hay. Esto nos va a permitir conocer si podemos generalizar los datos de nuestra muestra a la población, un dato súper importante. Y bueno, básicamente vamos a tener que lo que será la prueba tau nos va a dar la significancia, que es la probabilidad, ese 0.05. Debemos de recordar que estas pruebas estadísticas nos están permitiendo protegernos contra los tipos de error. Entonces, el tipo de error 1, en este caso sería el alfa que vamos a reportar de los resultados de la tau de Kendall. Y lo que será el error tipo 2 nos lo va a dar la potencia estadística. Entonces, esas son las dos herramientas con las cuales nos vamos a proteger de cometer un error, de tipo 1 o de tipo 2. Es decir, aquella donde tú dices que hay diferencias, hay relación cuando no las hay, o que no hay, o dices al contrario, no hay diferencias donde sí las hay, que serán los dos tipos de error. Ahora bien, vamos a hacer estos análisis con la paquetería de SPSS. Y posteriormente vamos a reportarlo en formato APA. Y bueno, vámonos directamente a lo que sería la paquetería SPSS. Vamos a tener aquí lo que serían mis variables que yo voy a meter. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo voy a tener los criterios, es decir, escolaridad. En mi primer rubro, vamos a hacer primero la tau B de Kendall y vamos a ver lo que sería el grado de asociación y relación que existe entre escolaridad y nivel socioeconómico. Entonces, vamos a ver que hay dos formas de hacer la tau. Vamos a hacer primero la tau B. Y para esto, bueno, primero tengo que conocer si mis variables cumplen con el criterio de normalidad, ¿no? Ya me estaba saltando, como la gran mayoría de los investigadores se están saltando los criterios de la estadística paramétrica. Entonces, si vamos a cumplir con las pruebas de normalidad, en este caso, pues, si cumplimos con el criterio de nivel ordinal y no cumplimos con normalidad, pues con mayor razón tenemos que usar la tau B o la tau C, dependiendo de nuestros datos. Entonces, vamos a ver si nuestros datos son normales o no son normales. Y para eso nos vamos a analizar. Vamos a estadísticos descriptivos, explorar. Y en explorar voy a meter todas mis variables. Entonces, esta prueba de normalidad es qué tanto mis datos si realmente se parecen a lo que será una curva normal o no se deben a una curva normal.
Entonces vamos a sacar los gráficos de normalidad. Vamos a quitar este detalle y hojas. Podemos poner el histograma nada más para ver cómo se imprime. Y ¿nuestros datos se parecen a una curva normal? ¿Sí o no? Eso es el criterio también para tener una prueba de la estadística no paramétrica. Si nosotros tuviéramos niveles de medición intervalares, tendríamos que hacer esta misma prueba y saber si ocupamos estadística no paramétrica. Bueno, para eso vayan a ver el otro video. Le damos a aceptar. Nos va a generar aquí la tabla. Vamos a esperar. Ahí está. Y vamos a tener aquí, tengo 15 casos válidos, 0 casos perdidos para un total de 15. Aquí esta tabla de descriptivos nos da por default lo que sería una media, la media recortada, varianza, desviación, datos estadísticos descriptivos. Lo que nos interesa aquí realmente es la prueba de normalidad, que en este caso sería Kolmogorov o la de Shapiro. Vamos a recordar que Kolmogorov es aquella donde vamos a ocupar e interpretar cuando nuestros datos estén por arriba de 50 casos y Shapiro cuando estén por abajo de 50 casos. En este caso, entonces, estaremos interpretando la prueba de Shapiro porque tenemos 15 casos. Entonces, escolaridad es significativa, nivel socioeconómico es significativo, la escolaridad 2 es significativa también y lo que sería violencia también es significativa. Esto quiere decir que hay diferencias hacia el interior de la normalidad. Si hay diferencias hacia el interior de la normalidad, pues entonces no es una curva normal. Es decir, nuestros datos no son normales. Entonces, en esta prueba deben de recordar que se interpreta, se interpreta igual que las demás pruebas, hay diferencia. Como es una prueba de diferencias, pues asumimos que hay diferencia significativa, que no se debe a cuestiones del azar, y lo que nos está indicando es que no es bueno. Aquí la significancia no es buena cuando estamos hablando de la prueba de normalidad. Lo que hubiéramos esperado es que, por ejemplo, acá, pues en esta nos está diciendo que la violencia sería una curva normal, ¿no? Pero no podemos interpretar Kolmogorov porque en realidad tenemos menos de 50 casos. Si vemos aquí las tablas, pues entonces vemos que, pues sí, de plano, esto no es una curva normal. Para nada es una curva normal, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a hacer lo que sería la tau de Kendall. Kendall la podemos correr aquí en lo que serán correlaciones bivariadas. Esta es la tau v de Kendall. Entonces aquí tau v de Kendall, que sería lo que el análisis correcto para escolaridad y para nivel socioeconómico, puesto que estamos cumpliendo con el criterio de que ambas variables guardan un orden y una jerarquía y tienen la misma proporción, es decir, nivel de 3 por 3. Entonces, aquí yo simplemente la corro como cualquier otro análisis. Vamos a ver cuál es la diferencia entre tau v de Kendall y Spearman. Voy a poner que sería la prueba apropiada, no sería el empate. Entonces ya la aplicamos. Kendall siempre va a ser mejor para pruebas, para estadísticas más pequeñas, ¿no? Si tenemos Spearman y estadísticas más grandes, ese sería otro de los criterios para ocupar Spearman. Tienes una muestra de 200, 300 personas con lo que sería un nivel ordinal, ocupa mejor Spearman. Tienes pocos datos, Kendall. Kendall, me refiero a pocos datos, 50 casos, ¿no? Sería lo ideal. Bueno. Entonces, Kendall, vamos a interpretarla y véanla aquí. Sería una correlación de lo que sería escolaridad. Bueno, escolaridad contra escolaridad, pues una correlación de 1, la perfecta, porque es la misma variable. Y tengo un nivel socioeconómico de menos 0.88. Es decir, entre más escolaridad yo tengo, menos nivel socioeconómico voy a tener. Eso pareciera pues muy real, ¿no? Vamos a tener que lo que sería los posgrados, pues entre más estudias pareciera que te estás capacitando en realidad como para no poder, no poder encontrar trabajo, dicen algunos, ¿no? En este caso, pues estos datos son inventados, no se dejen llevar. En realidad, pues entre más estudian, pues es mucho mejor. Y bueno, vamos a tener aquí qué nivel socioeconómico con la misma escolaridad, o puede ser al revés. Entre menos escolaridad, pues más nivel socioeconómico vamos a tener. Vamos a tener aquí lo que será la Rho de Spearman. Rho de Spearman, si se dan cuenta, es una correlación más fuerte.
Pero la correcta, la que tenemos que interpretar sería la tau de Kendall. Entonces, Kendall sería la variable adecuada, la importante, la que tenemos que realmente interpretar. Ahora, vamos a ver lo que sería, cuál es la diferencia entre la tau B y la tau C. Vamos a usar la tau C para los datos que tenemos aquí. Esta sería la escolaridad y la violencia. Entonces, aquí para la violencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que correlacionar con lo que sería análisis. Pues vamos a lo que sería estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en tablas cruzadas es donde vamos a hacer el análisis. Vamos a poner lo que sería violencia en columnas y escolaridad en filas. O puede ser al revés, no importa. Aquí, pues es más fácil interpretar esta tabla si ponemos las casillas que tienen menos datos en la parte de arriba. Y en esta parte nos vamos a ir a estadísticos descriptivos. Y entonces, miren, aquí están lo que serán las tablas cruzadas. Deben de recordar que lo que hace la prueba de Kendall en realidad ocupa los rangos promedio, es decir, estos datos que estamos teniendo en la base de datos los transforma en rangos y a partir de los rangos va a ver qué tanta relación guardan estos. Entonces, aquí sería la tau C de Kendall. Serían los datos correctos, la estadística que yo tendría que estar ocupando. Vamos a ver la tau B de Kendall, a ver si hay discrepancia entre usar una y usar otra. Vamos a ponerle continuar y le vamos a dar aceptar. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a tener lo que sería mis datos, 15 datos válidos. Tengo aquí lo que sería mi tabla, una tabla cruzada, muy similar a lo que sería la chi cuadrada. Deben de recordar que si tienen niveles nominales y quieren saber la correlación, pues entonces ocupan una chi cuadrada. Entonces, en este caso, tengo nada más niveles ordinales en ambas variables. Entonces, voy a ver mi prueba, mi video de lo que será la chi cuadrada para sacar las correlaciones o también te sirve para sacar diferencias cuando tienes dos variables de nivel nominal. Entonces, vamos a tener aquí las medidas de lo que sería la tau B. Tau B tengo un valor de menos 4.46, es decir, entre más estudio, menos violencia voy a tener. Aquí pues sí, lo podemos interpretar. Vamos a tener de una manera pues ya más lógica. Lo que será tau C, tengo una correlación más fuerte. O sea, dense cuenta cuál es la diferencia entre usar una y usar otra. O sea, aquí realmente la correcta, la que yo tengo que interpretar es la tau C de Kendall, porque yo tengo ahí mis variables dispares. Tengo un 2 por 4, ¿sí? Entonces, la significancia es la misma. Tengo 0.018 de significancia, es decir, mis datos no se deben a cuestiones del azar. Acá arriba de cuánto era, esa me la salté. Igual, son significativos a 0.000, ¿no? Entonces, esta sería la estadística correcta. Vamos a ver qué es lo que pasaría si yo meto una tabla de 3x3 en lo que sería la tau C de Kendall. ¿Sería correcto? ¿Sería incorrecto? ¿Van a variar o no van a variar? Nosotros tendríamos que asumir que el dato correcto de la tau B es de 0.88. Vamos a ver. Vamos a movernos a tablas cruzadas. Vamos a sacar estas variables. Vamos a nivel aquí pues da lo mismo porque eso es un 3x3. Vamos a pedir estadísticos, tau B y tau C, y vamos a darle a aceptar. Y entonces aquí pues hay una pequeñísima variación nada más en lo que serían las décimas, en las milésimas, ¿no? Sí, las milésimas. Hay un 6, hay un 6. Entonces la correlación pues es un poquito más fuerte con la estadística apropiada para el valor que tiene que hacer. La significancia va a ser la misma, 0.0001. Entonces, en realidad, esta sería la gran diferencia entre tau B y tau C. Y cuando tienes que usar una tau C y una tau y una Kendall y una Spearman. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a sacarle lo que sería la potencia estadística y el tamaño del efecto. Entonces, nos vamos a GPower, abrimos GPower. Ahora, esto que hemos encontrado, que estamos reportando, ¿es bueno, es malo, es importante, no es importante? Eso lo vamos a obtener a partir de sacar la potencia, ¿no? Usualmente decimos que, ay, es que mira, son ciencias sociales, qué correlación tan bajita, 0.2, el límite es 0.1, pobrecito de nosotros. Pues no, vamos a ver que eso en realidad pues sí es importante. Ahora, déjeme limpiar esto. ¿Listo?
Y vamos a reportar esta, que sería esta, la escolaridad y violencia, ¿no? Vamos a tener que la escolaridad, y como es negativa, miren, bueno, está bien. Vamos a correlacionarla. No, pues, perdón, vamos a sacar el tamaño del efecto ya. A ver. Entonces, nos vamos aquí, nos vamos a lo que sería test, correlaciones, y vamos a ocupar la de modelo bivariado normal. Esta es la misma que ocupamos para Pearson y Spearman. Entonces, le vamos a poner aquí. Le vamos a dar a post-hoc porque ya hicimos el análisis. Vamos a tener dos colas porque estamos esperando interpretar con .05, que aún está aún así por abajo. Ahí. Y le vamos a dar determinar. En determinar, entonces, ya voy a poner el tamaño de mi correlación, que en este caso yo voy a tener una correlación para tau C, violencia, que es un 2 por 4. Voy a interpretar tau C y tengo un valor de .569, ¿no? .569, no ponemos el signo. Recuerden que el signo nada más lo ocupamos para interpretar. Que entre más correlación tengamos, entre más de escolaridad, menos violencia vamos a tener, ¿no? Si hubiera salido positivo, pues entonces es al revés. Vamos a determinar que tengo una significancia de .018. .018 es significativo, está por abajo de .05. Y la muestra que estoy teniendo, mi muestra es de 15 personas. Vamos a ver si con esas personas y ese tamaño de correlación, pues es importante, relativo o no, ¿verdad? Y vamos a calcular. Tengo aquí entonces ya mi tamaño del efecto, lo que sería .75. Lo voy a traslapar a la siguiente pantalla que se pasa de este lado. ¿Y eso cuánto es? ¿Es poco, bajo, mediano, es mucho? Eso, pues, .75 está bien. Es alto. Entonces, ahora ya con esto que yo tengo determinado, vamos a irnos a, bueno, ya le puse en la significancia, tengo la muestra, y entonces ya tengo tamaño del efecto, significancia y muestra. ¿Puedo generalizar estos datos a la población? O sea, es un efecto grande. Vamos a calcularlo. Esta será la potencia estadística. Y entonces aquí en lo que será la potencia estadística, pues voy a tener esta, que sería de .87. .87 pues es muy bueno porque en realidad mi criterio mínimo sería de .80. Quiere decir que en realidad el efecto que estoy encontrando es bastante importante, bastante relevante. Al parecer, entre más nosotros estemos estudiando, pues va a haber una relación con el nivel de violencia. Ahora bien, yo no puedo decir que una está impactando a la otra o que una la está prediciendo a la otra. Para eso yo necesitaría sacar una regresión. Si fuera el caso, pues ve directamente a mi video de regresión lineal. Si fuera el caso de variables como estas. Entonces, y para que veas si puedes realmente dar una causalidad más que una simple relación. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, vámonos a ver cómo se reporta y vamos a tenerlo aquí. Vamos a tener que, para conocer si la escolaridad está relacionada con la violencia, es decir, esta es mi hipótesis, se llevó a cabo una correlación tau C de Kendall, obteniendo una R, entre paréntesis, el tamaño de mi muestra, una correlación de menos .569 con una significancia de .01. Vamos a ponerle el 8, ¿no? Deben recordar que la significancia se debe reportar exactamente lo que nos sale. No se reporta por debajo de, como anteriormente. Esto es en el nuevo formato, el formato APA. Y igual, ningún dato que supere la unidad, que ninguno de estos va a superar la unidad, pues entonces se reporta sin el 0 antes de. Eso es formato APA. Y bueno, y con el tamaño del efecto de .75, que en este serie sí, .75, que es considerado grande y una potencia estadística de .87. Aquí vamos a cambiarle, .87. Ajá, que permite generalizar los datos de la muestra a la población. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos muchos datos? Pues bueno, entonces podemos ocupar la misma tabla que hemos visto en el análisis de Spearman o Pearson, ¿no? Vamos aquí a poner las cruces para ahorrar mucho espacio. Si necesitamos segmentar por hombres o por mujeres o por cualquier otra variable que nosotros realmente consideremos relevante o por lo que puede estar afectando la relación,
que si van igual a mi video de Spearman y Pearson, pues se van a dar cuenta de que muchas veces, si ustedes segmentan la población, pues en una población van a encontrar lo que sería una significancia y en otra población no va a existir. Fue el caso, por ejemplo, de esta, ¿no? Que eran las características globales en comparación con otra variable. Para los hombres resultó ser significativa, para las mujeres resultó no ser significativa. Y, por ejemplo, en este caso tengo yo una correlación positiva en lo que sería para los hombres, que será un poco más alta, de 0.25, y para las mujeres también es una correlación, pero es más baja. Entonces, en este caso, esta correlación pues no se mostraba significativa cuando yo tenía la población total. Entonces, igual, si tienes ganas de saber cómo se segmentan, cuando tienes que correlacionar las variables, pero ocupando dos poblaciones diferentes y tienes segmentada en esa población, en tu base de datos, pues ve a ver lo que sería el video de correlación, ¿no? Que se los voy a dejar ahí en el link. Y bueno, eso sería todo. Espero que les sirva mucho. eh, y pues nada, estaremos viéndonos ya más adelante con más pruebas, muchas más pruebas estadísticas, tanto de medición como de estadística, validación de instrumentos, modelos de la IRT y estadística bayesiana. Bueno, y todo también lo vamos a ver con R. Entonces, cuídense mucho. Espero que tengan una excelente semana. Adiós.